Bienvenidos Elena, bienvenido Juan Alonso, bienvenida Victoria. Muchísimas gracias, Humberto. Los saludo a todos también. Y en esta oportunidad tengo el grandísimo honor de presentar a la profesora Elena Batener Moro y al profesor Juan Alonso López Iniesta. La profesora Elena es profesora en la Universidad Rey Juan Carlos en el área de Lingüística General, donde desarrolla investigaciones sobre el área de la lingüística, la fonética y la fonología, además de estudios sobre las humanidades digitales y las redes complejas. Por su parte, el profesor Juan Alonso López Iniesta, también profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, se dedica al estudio y la enseñanza de diseño interactivo y las artes computacionales. Sus áreas de investigación cubren lo que sería la cultura cibernética y las humanidades digitales, entre tantas otras cosas más. Ambos pues hacen un equipo potente y multidisciplinario. Van desde la investigación sobre inteligencia artificial, las redes neuronales, las interfaces electrónicas, los procesos de intercambio con lo digital y el arte y la cultura contemporánea. Además, trabajan de la mano con el profesor Juan Ramón Alcalá, quien fue también invitado especial durante la sesión pasada de Next, en todos estos maravillosos proyectos que introducen las humanidades digitales en conjunción con lo que es el arte y las humanidades clásicas a las que ya estamos habituados. Nada, les doy la bienvenida, la apertura para que nos compartan sus investigaciones y bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Victoria, por la presentación. Bueno, siempre he querido decir esto, buenos días, América. Y buenas tardes desde Madrid. Tenemos esta hora a las 3:30, que es una hora muy rara, que uno no sabe si echarse la siesta o terminar la mañana, empezar la tarde. Pero estamos muy honrados, muy contentos y muy felices de estar aquí compartiendo este tiempo con todos vosotros y vosotras. Queremos daros las gracias por la confianza de darnos este espacio y este tiempo que seguro que va a ser una preciosidad. Y además, a propósito de los seminarios Next que habéis tenido a lo largo de este año, que han sido desde luego una maravilla. Sé que Humberto ha citado a muchísimas personas y sé que muchísimas personas están detrás de todo esto, pero en concreto sí queremos reconocerle a él, puesto que él no se ha nombrado también, y darle las gracias por su confianza, sobre todo porque, como he dicho antes, nos sentimos muy honrados de estar aquí. Lo que vamos a hacer en estos próximos minutos es hablar de dos propuestas concretas que tenemos de manera amplia sobre la cultura digital y sobre todo sobre nuestro tiempo ahora, que tiene una parte importante relacionada con la memoria y que, aunque en concreto vayamos a nombrar o a especificar obras de arte digital o arte y cibernética, sí que creemos que pueden extrapolarse a lo que es nuestra vida ahora mismo, nuestra vida digital. Entonces, bueno, la primera parte de este tiempo, Juan Alonso nos va a hablar sobre arte cibernética, nos va a hablar sobre la interfaz y nos va a hablar también de lo que hemos denominado la teoría de generaciones, y va a presentar una primera propuesta que se llama Terminal. Yo presentaré luego al final, en unos minutitos, la segunda propuesta que se llama REC, y bueno, esperamos que podamos aportar a toda esta sinergia artística, filosófica y humanista, que al final es lo que es todo esto, pues aportar nuestro trabajo y sobre todo nuestra ilusión con esto. Muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes, buenos días, América, como bien dice Elena. Bueno, me presento, yo soy Juan Alonso, soy otra de las partes de nuestro grupo de investigación, junto con José Ramón Alcalá y otros compañeros. Nosotros llevábamos unos cuantos años, desde hace algunos años, trabajando en un proyecto muy interesante que justo concluimos ahora, que se llama AEMA, Archivo Español de Media Art. Era un proyecto ambicioso que trataba de recoger en un repositorio
todas aquellas prácticas artísticas vinculadas a la tecnología que se habían dado, en este caso en España, pero que en el futuro esperamos poder ampliar al espectro americano, acerca de las manifestaciones arte y tecnología. Dentro de este trabajo, que ha sido muy amplio, que ha sido muy apasionante, que han liderado personas como José Ramón Alcalá, Ana Navarrete, desde nuestro grupo de investigación en Cuenca, en España, nos encontrábamos con un problema fundamental, y era cómo podemos archivar, cómo podemos preservar unas manifestaciones artísticas muy particulares que se dieron especialmente durante los años 90 del siglo pasado, que son las manifestaciones arte interactivo. Es decir, hubo toda una corriente de pensamiento y de trabajo basada en interactivos que luego eran compilados en CD-ROM o en otros formatos de la época, que por desgracia empiezan a desaparecer, empiezan a caer en obsolescencia o empiezan a tener problemas serios, problemas graves para su almacenamiento, sobre todo para su posterior visionado. Cosas que en aquel momento las personas que nos dedicábamos a este tipo de tareas ni siquiera podíamos considerar. Sencillamente trabajábamos con aquellos programas como Director, con su sistema de programación, su lenguaje de programación Lingo, más tarde Flash, que como sabrán le queda unas semanas de vida antes de que todo aquel sistema que fue tremendamente popular en finales de los 90, primeros 2000, de repente se extingue y de repente hay una cantidad importante de obra creada en aquella época que se pierde, que queda completamente huérfana. Bueno, como les comentaba, habíamos pasado algunos años debatiendo, investigando, buscando esas piezas, tratando de comprender cómo podíamos hacer para ponerlas en circulación, ponerlas en valor, reivindicar a sus autores, incluso reivindicar su coleccionabilidad, es decir, su puesta en el mercado, si eso llegara. En estas discusiones, en estos debates interesantísimos que tuvimos, no hemos estado solos. Hay más gente a lo largo del mundo, en Hispanoamérica, en Europa, en Estados Unidos y en otras partes, buscando esta solución. Es decir, ahí tenemos gente como las personas que forman el ZKM de Karlsruhe en Alemania, con los que hemos estado trabajando también, que andan buscando lo mismo. Bueno, ¿qué hacemos con estos formatos obsoletos para que no se pierdan? Que no caigan en este otro sitio que me ha dado por llamar datacumbas, ¿no? Los repositorios antiguos, las cosas que ya no funcionan, los ordenadores que dejaron de dar servicio. En este contexto será necesario aclarar un poquito los términos, es decir, de qué estamos hablando, cómo lo vamos a hablar, cómo lo vamos a tratar, ¿vale? Y cómo vamos a proyectar este tipo de experiencias hacia el futuro. Lo primero debía ser redefinir o tener muy claros cuáles son las definiciones, cuáles son las palabras que utilizamos y qué sentido tienen. En este contexto destacamos dos palabras fundamentales, una es interfaz y la otra es cibernética. Claro, la costumbre en nuestro idioma de utilizar las palabras cibernética e interfaz, estamos relacionando directamente cada una de estas palabras con unos significados que tienen una desviación evidente con respecto a su significado original. Por ejemplo, interfaz. Cuando en cualquier contexto de conversación, en cualquier discusión se habla del concepto interfaz, automáticamente la gente va a tender a pensar, las personas, en un sistema de comunicación, intercambio, recogida de datos, introducción de parámetros en una máquina, ya sea a través de una pantalla, ya sea a través de cualquier otro tipo de acción gestual, por voz, que es algo en lo que trabaja Elena desde la fonética. Pero su significado primigenio no era ese, es decir, si nos vamos a la primera revolución industrial, el significado de interfaz, vamos a ver que es otro. Vinculado pero no exactamente igual. En la primera revolución industrial, interfaz es una superficie de transición de fluidos. Es decir, entre dos recipientes con un líquido, que bien podría ser agua, existe una superficie donde transiciona el exceso o defecto de este líquido y llena unas u otras. Cibernética pasa un poco lo mismo. Cuando la enuncia Wegener ya en el 1942 se está refiriendo a la imitación
perdonen un poquito si lo simplifico demasiado, es un poco la imitación de los sistemas naturales por los artificiales. Por lo tanto, nos estamos encontrando en este momento con una situación histórica, social, histórica, política, cultural, de aceleración, de introducción de nuevas tecnologías que hasta ahora solamente podíamos especular con ellas sobre qué podía pasar o no, y cosas que he observado en los magníficos ejemplos que habéis puesto hace unos minutos, ¿no? Como pueden ser la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se intuye, la realidad aumentada, la realidad virtual se intuye ya a finales de los años 90, cuando Peter Weibel enuncia su teoría del mundo como interfaz. Eso es una cosa que nos llama poderosamente la atención, el mundo como interfaz. Es decir, y eso también lo he observado en el discurso de Lorena hace un momentito, tan bello, tan emotivo, acerca de esos límites entre la vida real y la vida digital, cuando en realidad nosotros estamos empezando a asumir que efectivamente una parte de nosotros vive en el espacio físico, en nuestra realidad cotidiana de cada uno, pero una parte importante de nosotros también está en las redes, también está en ese ecosistema digital por donde fluyen los datos, que bien podríamos llamar interfaz, simplemente. Pero claro, el mundo como interfaz es una teoría que no es que haya quedado obsoleta para nada en absoluto, pero sí que necesariamente debe ser ampliada. Debe ser su significado ampliado hacia el tiempo ahora, hacia esto que estamos viviendo ahora. Y esto que estamos viviendo ahora es esta explosión total de las tecnologías que nos acompañan, de las cuales los filósofos y los autores nos alertan, de nosotros mismos intuimos a menudo el peligro de caer en ellas y por supuesto el arte no es ajeno. Recordemos a Kandinsky, toda obra de arte es hija de su tiempo. Si nuestro tiempo, sino el tiempo que vivimos y la percepción que tenemos de la realidad del tiempo ahora es hipertecnologizada, es hipertecnológica, necesariamente el arte, o por lo menos una parte mínima, máxima de este arte sí que está yendo por ahí. Y estamos viendo que efectivamente están empezando a llegar al mercado ciertas propuestas que hasta hace nada podían pertenecer al terreno de la ciencia ficción. En este sentido cobra relevancia pensar en el mundo como interfaz, pero como una interfaz múltiple, es decir, pensemos en esos planos de intercambio, pensemos en esos ecosistemas que nombra Scolari en sus leyes de la interfaz. Pensemos que pueden estar comunicadas, pensemos que puede haber intersecciones entre estos múltiples planos que habitamos cada una de las personas que estamos sentadas ahora mismo delante de una pantalla, de una conexión, compartiendo un tiempo, una discusión, un debate, unos comentarios. Bueno, eso es la interfaz de planos múltiples tal y como nosotros la estamos entendiendo. Y para nosotros entenderla nos vamos más a las matemáticas, concretamente a la geometría, que a cualquier otra manifestación cultural. Ottila Eicher ya en 1988-89 describe perfectamente con toda certeza el archivo digital, el ente digital como un ente matemático, de hecho cartesiano, es decir, un dato no es un dato en sí mismo cuando está circulando por las redes, cuando está llegando a nuestros dispositivos móviles o de cualquier otra naturaleza. Es un conjunto, es una descripción de tal manera que en nuestro sistema de planos múltiples lo que tenemos es algo más parecido a la geometría, a la matemática, a la descripción de cosas, a la descripción de archivos, a la descripción de flujos de información que circulan por las redes. Nosotros, en este caso, lo que estamos pensando es si hay una semejanza, si realmente existe una semejanza entre lo que nosotros vivimos en tanto que seres tecnológicos, seres conectados, y sobre todo con las cosas que se han ido haciendo hasta ahora. Porque esto no es nuevo, esto no es algo que se esté haciendo en los últimos poquitos años, esto se lleva haciendo desde el año 1942. De hecho, ya en los años 60, a propósito de los ordenadores, de los grandes ordenadores, grandes computadoras digitales, se empieza a hablar de cerebro electrónico.
En pantalla tienen, por ejemplo, a uno de los pioneros de estas tendencias de arte digital, que es Manfred Mohr. Manfred Mohr está trabajando en su momento con la idea de la descomposición del cubo, su génesis, las infinitas capacidades de representación que tiene. Y de alguna manera nosotros nos estamos viendo reflejados en este tipo de manifestaciones. Efectivamente, cuando Manfred Mohr está trabajando sobre esta idea, lo está haciendo desde la matemática, pero no es un trabajo conectado. Quiero decir, nosotros estamos observando aquí en esta figura una serie de algoritmos, una serie de ecuaciones matemáticas que dan como resultado esta pieza histórica del media art, del arte computacional. En realidad esto está trabajado con un programa de un ordenador de su época, y su output es una película de cine. Es decir, esto está registrado sobre una película cinematográfica, está impresionado y luego se puede digitalizar, luego se puede mostrar en una aplicación como la que tenemos nosotros ahora mismo. Bien, si avanzamos un poquito en el trabajo del mismísimo Manfred Mohr, lo que nos encontramos es a principios de los 2000 con esta otra propuesta. Estamos viendo la génesis del cubo, estamos viendo pura geometría, pero lo estamos viendo de una manera completamente distinta. Esto es puramente digital, esto es digital puro. ¿En qué sentido? Bueno, esto no ha sido transformado a otro soporte, esto no ha pasado a otro soporte, es decir, la esencia de este trabajo no es lo que están ustedes viendo en este momento. Esto es una captura de vídeo de un fragmento de esta obra está cambiando constantemente. Es decir, una serie de algoritmos matemáticos, unos códigos de programación están haciendo que esta figura geométrica esté en constante cambio en tiempo real. Por lo tanto, si queremos acercarnos a estas realidades, tenemos que pensar cómo pueden existir. Es decir, yo puedo atrapar una secuencia de esta obra, yo puedo coger una secuencia, puedo grabarla en vídeo, que es lo que he hecho con ella. Sencillamente he grabado la pantalla y ahora se la ofrezco a ustedes para que la puedan observar y disfrutar. Yo soy muy fan de Manfred Mohr. La cuestión es si hay alguna forma en la que ese código de programación, ese algoritmo, o ya en el caso de otro ejemplo que les pondré dentro de unos segundos, si podemos hacerlo vivir de forma nativa en esta interfaz de planos múltiples. El profesor Alcalá, nuestro compañero y amigo, junto con el artista Fred Adam y el ingeniero Manuel Escuin, ofrecían una solución. Esta solución se llama Valhalla, valhalla.art, y es una tecnología creada por ellos que está basada en los data centers, concretamente en un data center muy potente que hay en Castellón, que es el Valhalla Data Center de Castellón, en España. Aprovecha las capacidades que tiene este ente computacional muy potente, con un ancho de banda descomunal, muy potente, y que además ofrece seguridad. Ofrece la seguridad de que las conexiones, las transacciones que puede haber de obra a nivel coleccionismo, a nivel venta, por ejemplo, tratando de salvaguardar los derechos de los artistas digitales que en un momento dado pueden llegar a monetizar sus obras, están a salvo. Es decir, necesitamos pensar en sistemas, en teorías, en enunciados que nos lleven a dignificar la existencia de la obra de arte digital computacional que tiene su base en código, porque efectivamente esto que estamos viendo es un puro algoritmo. Esto es un puro algoritmo que se manifiesta en pantalla. En este caso no, esto es un simple archivo de película, nada más. Pero su original es así, está en constante cambio. ¿Cómo podemos hacer que este organismo, que prácticamente es un organismo vivo, y aquí les muestro una obra paradigmática de esta tendencia, que es Memories of Passersby, de Mario Klingemann. Esta obra que ustedes ven está creada con una red generativa neuronal, unas redes generativas neuronales. Bueno, tiene una base de datos, tal, pero lo que tiene de interesante es su algoritmo. Esto está creado con una inteligencia artificial. Esto es autónomo, es un machine learning. Su hardware, su aparato, no es ni más ni menos que una tarjeta de vídeo muy potente, eso sí, en la cual ha introducido todo un programa de inteligencia artificial que aprende de una base de datos, etc. Esto está constantemente cambiando.
está en constante cambio. Nuevamente esto que estamos presenciando no es la obra, es una representación de la obra. Y aquí podríamos empezar a hablar de asuntos benjaminianos acerca del aura, acerca de la reproducción técnica, etc. Pero hay una cosa que sí los podría salvaguardar, que es que su código viviera dentro de sus propias capacidades, dentro de sus propias, ¿cómo diría?, dentro de la definición que el propio artista ha hecho de ello, de una manera constante. Es decir, que no estuviera, al menos en un futuro a medio plazo, no estuviera sujeto a los vaivenes de la obsolescencia. En el momento en que nosotros pensamos y somos capaces de pensar, incluso desde los artistas, desde los diseñadores, los creativos, y no solamente artistas, también cualquier tipo de experiencia cultural humana vinculada al ente computacional, digital, que pueda existir en esto que vamos a llamar tiempo ahora, en un sistema como Valhalla o como Terminal, que es la evolución lógica de este sistema, ¿cómo puede existir en lo que llamaremos primera generación? ¿Y qué es una primera generación? Aquella que responde a las características del tiempo ahora. De tal forma que Terminal Valhalla y Terminal procede de la teoría de Valhalla, su capacidad o su promesa, cuando seamos capaces de desarrollarla, es la de hacer vivir obra en primera generación, es decir, en todas aquellas cuya esencia es su digitalidad, su ente computacional, y además ser capaces de reproducir en segunda generación o posteriores todas aquellas que pertenecen a un tiempo u otro, pero que, insisto, pertenecen a una categoría de arte computacional que llamaremos siempre vinculada al código. Nosotros encontramos que podríamos identificar 3 manifestaciones computacionales artísticas genuinas, aquellas en las que la propia máquina es la obra de arte, aquellas en las que la actitud o el comportamiento del artista o la artista es la obra, en el caso de las performance o cualquier otro tipo de actividad, y aquellas en las que el puro código es la obra, como las que hemos estado viendo. Por supuesto, contemplamos hibridaciones, contemplamos mezclas, mestizajes entre todas ellas, de tal manera que pueden salir todas las demás categorías que se nos puedan ocurrir. Sin embargo, lo interesante del trabajo que pienso que nosotros estamos desarrollando es la forma de hacer vivir el código. De hacer vivir el código, de hacer vivir el algoritmo, independientemente de la obsolescencia. Independientemente de que ahora Adobe haya dejado de dar soporte a ActionScript. Esto se puede lograr, insisto, a través de soluciones tecnológicas que ya están diseñadas por el equipo de Alcalá, Fred Adam y Squin. Se puede hacer por software, por réplica de software, y se puede hacer por réplica de hardware. Es decir, procesadores antiguos, tarjetas de vídeo antiguas ya pueden ser emuladas perfectamente con sus lenguajes de programación nativos. Estoy pensando en las FPGAs o en otro tipo de soluciones. La solución que se ofrece es la de hacer vivir estas obras en su formato original, con su lenguaje original, según los parámetros que el artista haya decidido. Con lo cual, Terminal Valhalla responde a una serie de necesidades que nosotros identificamos múltiples, por parte de las instituciones, museos, por parte de los coleccionistas, por parte de los comisarias de exposiciones y, por supuesto y ante todo, por parte de los artistas. Para conseguir que este tipo de cosas tenga sentido, para conseguir que nuestro proyecto verdaderamente funcione, lo que tenemos es la necesidad de teorizar, tenemos la necesidad de discutir con ustedes, tenemos la necesidad de discutir entre nosotros, y para ello también se nos ha ocurrido otra línea de trabajo que da sentido a todo esto, que es lo que nos va a hablar Elena dentro de un momentín, que es REC, la Revista Experimental de Cultura Contemporánea, y que si quieres presentarla. Gracias. Bueno, pues aparte de Terminal, que sí que parece directamente enfocado a lo que es la memoria o el archivo, sobre todo de obras en segunda generación o posteriores,
La propuesta que traemos, que es REC, Revista Experimental de Cultura Contemporánea, tiene que ver con la posibilidad de generar obra en primera generación. Y en este caso, cuando hablamos de obra, no nos referimos únicamente a obra artística, que también, sino a toda clase de obra que tenga que ver con la cultura contemporánea y que efectivamente tenga las características de nuestro tiempo ahora. Bueno, pues REC, por tanto, es esta revista experimental de cultura contemporánea, pero para poder describirla, que es un poco complicado, debemos partir de la base de que las categorías y las metáforas que empleamos y que seguimos empleando para analizar o describir nuestro tiempo ahora, que es líquido y computacional, son hasta cierto punto inapropiadas en el sentido literal del término, es decir, creemos que no les son propias. Por ejemplo, bueno, podemos poner varios ejemplos, pero a mí me gusta poner el de sistema y estructura, ¿no? Que las entendemos como unas coordenadas cartesianas que se desarrollan solo en un plano. Y cuando hablamos del tiempo ahora, nos estamos refiriendo efectivamente a la existencia al mismo tiempo y de una manera además deslocalizada de múltiples planos. La cuestión es que el objetivo de REC como fábrica de pensamiento pasa por ser ese lugar, entre comillas, en el que las categorías que le sean propias a nuestro tiempo ahora puedan llegar a ser. Para esta idea hemos partido de las propuestas de José Luis Brea a propósito del concepto de cultura RAM en contraposición a la cultura ROM y sobre todo el de conocimiento red. Por tanto, REC podemos entenderla como esa interfaz de múltiples planos a las que accederemos como nodos de ese conocimiento red de nuestro tiempo ahora. Realmente podemos pensar en REC, para que sea un poco fácil de entender, un poco más fácil, y buscando estas metáforas, como si fuera una fábrica de ese conocimiento que se irá construyendo a través de lo que hemos denominado artefactos. Estos artefactos servirán para construir la cultura y el conocimiento de este tiempo, o incluso podemos hablar del presente o del postpresente. La red de nodos de REC y el mero hecho de que somos nodos en estos infinitos planos nos permitirá conectar los conocimientos en torno a diferentes comunidades, que serán, por así decirlo, estas fábricas, ¿no? Un ejemplo de este tipo de artefactos es, sin ir más lejos, terminal, ¿no? REC sirve en este caso para enunciar qué puede ser terminal y qué debe ser terminal. Y, por ejemplo, en relación, como he dicho antes, con la teoría de las generaciones, lo que permite REC es la existencia de obra en primera generación. Por tanto, en esta especie de fábricas o talleres o laboratorios, lo que hacemos es procesar el conocimiento a través de entornos colaborativos que están a disposición de los nodos que seamos en un momento dado. Como nodos volcamos nuestro conocimiento en la red en forma de flujos y al mismo tiempo que el conocimiento mismo nos atraviesa como nodos que también somos, ¿no? Debemos pensar que un nodo que se conecta en un momento dado a una red, por principio, deja de ser tal y como era antes de esa conexión, porque se ve atravesado por ese flujo constantemente, ese flujo que es conocimiento líquido y que, por tanto, hace que ya no seamos los mismos. Y creemos que aquí está la clave de la interfaz entendida como una interfaz de múltiples planos, de lo que es lo líquido y de la existencia y de nuestra propia existencia en planos infinitos. Una existencia que incluye además nuestra propia memoria o la memoria de las cosas. La conexión y la comunicación entre los nodos, es decir, el conocimiento que se produce a través de dicha conexión, es lo que Brea llamaba verdadero conocimiento RAM, ¿no? Entonces, cuando estos artefactos luego pasan a ser datos
o informaciones, entonces es cuando se convierten en productos, entre comillas, quitándole toda la parte capitalizada de la palabra producto. Como digo, se convierten en productos que son documentos, que son imágenes, películas, archivos, que básicamente es conocimiento ROM y por tanto pasan a ser alojados en una especie de almacén, que es lo que por lo general somos ahora, ¿no? Por tanto, nuestra idea de REC, siendo como es difícil de explicar, y disculpen si a lo mejor no nos hemos terminado de explicar porque es largo, más que, por ejemplo, como un ecosistema, que es una palabra que también estuvimos valorando, o como network, por ejemplo, pensamos que es efectivamente una arquitectura expansiva de conocimiento líquido, con una vocación fuertemente transdisciplinar, porque los límites ya no existen. Por supuesto es asíncrona, por supuesto es atemporal. Tal y como ha explicado Juan Alonso, la concebimos de una manera geométrica y sobre todo, y creo que es interesante esto y a la vez difícil de comprender, que es no teleológica, es decir, no está orientada al fin o a un fin o a la producción de objetos, sino que en este caso el verdadero potencial de REC tiene que ver con la conexión en sí misma y la creación de esa conexión, que es efectivamente el conocimiento, o en nuestro caso la cultura contemporánea como la entendemos en nuestro tiempo ahora. Es también interesante, o creo que también puede ser interesante pensar en que desde luego, y a diferencia de lo que ha venido siendo, por ejemplo, todo el conocimiento del siglo XX o incluso anterior, lo concebimos pues como un conjunto de saberes no privilegiados. Es decir, puesto que los límites no existen o no es algo que tenga límites, todos estos saberes que fluyen de una manera líquida, y como es toda la cosa computacional, es efectivamente no privilegiado, puesto que no existe una manera de dirigir el conocimiento hacia un lugar o de reconocerlo en su propio estado. Wow. Bueno, y la verdad es que hemos consumido prácticamente nuestro tiempo, así que ya que empezó introduciendo Elena el tema, pues lo voy a despedir yo. Vamos a dejaros un ratito con Víctor Krebs, con el profesor Krebs, y después a lo mejor sería interesante, si ustedes quieren, si tienen algún tipo de pregunta, nosotros estaremos encantados de debatir. Finalizaré simplemente diciendo que en nuestra concepción de todo este montaje, la interfaz no es de ninguna manera, no puede ser de ninguna manera un sistema de comunicación entre personas, seres humanos y máquinas, sino entre personas con otras personas a través de la tecnología, a través de la máquina. Dicho esto, bueno, pues lo único que me queda por añadir es que efectivamente trabajamos en humanidades digitales, que nos interesa, que nos apasiona, pero casi queremos llegar a trascender el concepto de humanidades digitales por algo que podríamos llamar el humanismo digital. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, extraordinario, de verdad que ha sido un lujo escucharlos, maravilloso, hermosísima ponencia. Hay muchos comentarios, ya hay unas cuantas preguntas, quiere decir que la disertación de ustedes movió a todo el mundo.